Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este miércoles, que es 21 de agosto del año 2019. Estamos con Teresa Herrera. Buen día. Buen día, Emiliano, compañeritos de mesa, audiencia. Buen día también para Felipe Schipani. A su Buenos lado, días, también, Emiliano. de espaldas Buenos a la días, plaza. audiencia. Del otro lado, mirando a la plaza, Guillermo Fossati. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y al lado, Edgardo Rubianes. ¿Qué tal? ¿Todos prontos? Vamos a nuestra conversación de esta mañana. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, se someterá esta semana a una biopsia para obtener un diagnóstico más certero sobre un nódulo, posiblemente maligno, que se le detectó en su pulmón derecho. Vázquez dijo ayer ante la prensa que el estudio demandará 1 o 2 días de internación. En caso de requerirse algún tratamiento complementario posterior, dijo que se lo hará en Uruguay porque, en sus palabras, tenemos un cuerpo médico de excelencia, tecnología médica de avanzada que nos coloca dentro de los primeros países del mundo. El mandatario convocó sorpresivamente ayer al Consejo de Ministros para las 5 de la tarde a efectos de informar a sus colaboradores sobre el hallazgo de esa anomalía en su pulmón. Y después de la reunión se presentó ante los periodistas, anunció públicamente la novedad y agregó que ese nódulo le fue detectado en un examen tomográfico rutinario. Aseguró, por otro lado, que la dolencia hasta ahora no le produjo ningún síntoma. Debo agregar que yo me siento perfectamente bien. No he tenido ningún síntoma ni signo atribuible a esta situación. Esto ha sido un hallazgo imagenológico producto de los estudios periódicos que me hago y que es bueno que todos los ciudadanos se hagan para lograr prevenir o avanzar en los diagnósticos de las enfermedades. Después del anuncio se fueron produciendo las reacciones en cadena. A partir de la sorpresa, a partir del desconcierto, surgieron, por ejemplo, los mensajes de respaldo de los candidatos presidenciales: Daniel Martínez del Frente Amplio, Luis Lacalle Pou del Partido Nacional, Ernesto Talvi del Partido Colorado, Pablo Mieres del Partido Independiente y otros líderes de sectores y formaciones. Además, por supuesto, de respuestas que iban dándose en las redes sociales provenientes de la gente común y corriente. Bueno, ¿ustedes cómo reaccionaron? ¿Qué dicen? A ver, ¿quién empieza? ¿Teresa? Yo la verdad que me produjo una profunda consternación, ¿no? Primero porque no pude evitar inmediatamente pensar en los hijos y en los nietos de esta familia que acaba de perder a su mamá y a su abuela, y ahora esta noticia, ¿no? Realmente fue lo primero que pensé. Sí, 3 semanas de diferencia entre el fallecimiento de María Auxiliadora, la esposa de Vázquez, y esta otra novedad. Y esta otra novedad. Entonces, lo primero que pensé fue en esa familia, pensé en los gurises, ¿no? Digo, realmente lo pensé por ese lado. Después, realmente me pareció muy republicana la conducta de Vázquez, de decirlo públicamente, de asumirlo, o sea, para aventar cualquier tipo de comentario, de cosa, porque todos sabemos que en política, si hay algo que hace mal, son los rumores, ¿no? Entonces, me parece que eso también fue una decisión acertada. Y después la otra cosa que pensé, que como decía Gabriel García Márquez, cuando le decían que qué imaginación que tenía, él dice: yo solo escribo lo que la gente me cuenta de la vida real, ¿no? Y realmente lo otro que pensé fue siempre la vida real puede superar ampliamente a la ficción, porque la paradoja de que alguien que toda su vida trabajó y luchó en contra del tabaquismo, de la enfermedad del cáncer de pulmón, porque además tiene cáncer de pulmón, no tiene cáncer en otro lado, ¿no? Realmente son esas paradojas de la vida que a uno lo dejan, a mí me dejaron perpleja y bueno, y por supuesto, como pensamos todos, la posibilidad de que, bueno, de que pueda salir de esta situación, ¿no? A propósito de esa paradoja, hoy más temprano, cuando conversamos con el doctor Mario Celarayán, el médico personal de Vázquez, él decía que Vázquez fue fumador hasta los 20 y pico de años, después nunca más. De todos modos, no se descarta la posibilidad que este tumor pueda tener su origen en aquella época. En todo caso, más bien se piensa en lo que ha sido después, a partir de aquel momento,
Sí, es el fumador pasivo. La experiencia, ¿no?, de fumador pasivo, claro, ¿no? Claro, sí. Rodeado de humo. En Uruguay, el fumador pasivo ha ido aflojando, el problema del fumador pasivo ha ido aflojando a partir justamente del primer gobierno Vázquez, con los decretos, con las resoluciones para prohibir que se fumara en espacios cerrados de uso público. Pero ¿a cuántas personas mayores el hecho de fumar pasivamente los ha acompañado buena parte de sus vidas? Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Digo, no se reduce obviamente al estilo de vida y a esto que es muy importante y que ha caracterizado al doctor Vázquez en su vida por la lucha por el tabaquismo, ¿no? El padre, la madre y la hermana mayor murieron de cáncer. Es decir, también hay otras variables como componentes genéticos que pueden jugar también. Sí, el doctor Celarayán descartaba ese vínculo, ¿no? Por el tipo de tumor que se le ha detectado. Está bien, pero yo destacaría, por un lado, el hecho de que él mismo haya sido quien pronunció concretamente, hizo público y realmente muestra una entereza y una actitud muy destacable, ¿no? Y por otra parte, en la propia comunicación, de señalar que surge a partir de la imagenología, es decir, de una tomografía, con lo cual, y de rutina, en el entendido de que la hace año tras año, por lo cual uno cabe pensar que en la anterior no se detectó y que por lo tanto esto es algo agarrado en una etapa muy sí. Eso también lo confirmó el doctor Celarayán temprano. En el examen anterior esto no estaba, esto se detecta en una etapa inicial. Eso es una ventaja, ¿no? Y esa es una ventaja a los efectos del tratamiento. Es un componente adicional para, más allá de esto, obviamente, siempre desearle lo mejor al presidente, pero para poner una luz de optimismo en el entendido concreto de que efectivamente puede haber un tratamiento muy efectivo que no lo... Él tenía que comunicarlo, obviamente, lo hizo él personalmente, pero aparte porque va a ingresar en una serie de procedimientos de diagnóstico y terapéuticos que lo van a sacar de funciones. Pero después apareció el otro tema que en las redes circuló mucho, y es hasta qué punto se debe hacer pública las condiciones y si se debería entender que la salud de un candidato incluso debería hacerse pública, que es un elemento interesante, cómo se disparan. Sí, ayer Vázquez tomó posición en esa materia, Vázquez transparentó todo, ¿no? Incluso hasta quizás preocupando de más a la población, diría, ¿no? Porque él, en definitiva, mi sensación, lo que estaba era evitando la posibilidad de que su internación a los efectos de los chequeos, que va a ocurrir ahora, trascendiera, fuera una filtración, fuera un rumor, ¿no? Claro. Él lo que hizo fue informar: voy a pasar por estos exámenes, tengo que hacerme tales estudios, voy a faltar. No aclaró por cuánto tiempo, esa parte dejó preguntas. Dijo un par de días, me parece. Sí, no, un par de días la internación, sí. Pero ¿qué pasa con su gestión de gobierno? Hoy el doctor Celarayán decía, el fin de semana va a estar en su casa de nuevo y el lunes presidiendo el Consejo de Ministros. Esa es la intención. Claro, hay un libro de Vázquez de hace un tiempo en el cual hay una frase de él que dice: el cáncer de pulmón se combate y se cura. Es decir, yo lo que le deseo es que efectivamente esa convicción que presentó en el libro lo impregne a él y por tanto combata y efectivamente salga adelante, ¿no? Es decir, el otro dato que daba el doctor Celarayán es que los tratamientos que habría que encarar, una vez que se confirmara exactamente el grado, la importancia de este tumor, los tratamientos serían compatibles con la actividad laboral. Exacto. Y que la intención también del presidente es cerrar su periodo de gobierno, llegar hasta el 1 de marzo del año próximo al frente de la presidencia. Sí. Ahora que estamos hablando de esto, me vino a la mente un libro que se llama Análisis de Coyuntura, de Marcelo Pereira y Enrique Rubio, que tiene como 30 años. Y había un ejemplo que ponía que decía: si alguien se cae de un caballo y se fractura, es un hecho. Si el que se cae es el presidente, es un acontecimiento y genera un cambio. Y esta es una situación. Claro. La mala noticia de una imagenología negativa o previsible o constatada de tumoral es una mala noticia para cierto número de uruguayos semanalmente. No sé cuántos son, pero digo, hay un número. El hecho que ocurra en el presidente de la República se genera todo un tema de Estado. Por lo tanto, de ese punto de vista hay que encararlo.
A diario, ni siquiera semanalmente. Sí, sí, ya sé, obvio. El tema que Tabaré Vázquez actuó como un estadista, asumiendo el tema del Estado como tiene que ser tomado, es decir, informando inmediatamente a su gabinete, que por lo visto se enteraron 20 minutos antes de la conferencia de prensa, y informando a la población. Como tú decías, Emiliano, de repente esa imagen exclusivamente es algo que no tiene una consecuencia ni tan graves ni siquiera inmediatas, ni de corto plazo, pero es mucho más importante informar ese hecho hoy a que empiezan a trascender de que apareció el presidente en el Cudín haciéndose una ¿cómo que se llama la técnica? Un estudio PET. Un PET. Tomografía por emisión de positrones. Exactamente. O en la Española internado un día. Entonces, digo, ¿qué es eso lo que hay que evitar? Que además te enterás al segundo, ¿no? Claro, y entonces hizo lo que correspondió. Desde ese punto de vista, creo que actuó como un estadista, eliminó generó certidumbre y incluso trasladó lo que debe ser correcto, es que bueno, el médico de presidencia va a ser el informante de los procesos, de cómo continúen, cosa de evitar todo lo que pueda ser otro tipo de manejos o informaciones colaterales o algo. Creo que además ha habido una buena señal a esto de certidumbre desde el punto de vista de la comunidad política, de los líderes políticos y de la población, y se asume como una realidad que ocurre en los individuos. Lo que pasa es que como ocurre en los individuos y es el presidente el individuo, es correcto que se tome como un tema de Estado y se encarado de esa forma. La mayor fuerza posible y la buena onda para superar el trance al presidente, y bueno, estaremos atentos a la evolución de la información. Y los oyentes hacen sus aportes también. Por ejemplo, Ana Inés pregunta, ¿por qué alguien como el presidente Vázquez, que además es oncólogo, comunica la existencia de un nódulo con aspecto maligno cuando todavía falta confirmar todos los detalles? Y bueno, ¿por qué comunica una sospecha y no una confirmación? Es buena la pregunta, pero creo que la respuesta va por lo que decíamos hace un rato. Claro. ¿No? Se interna en la Española, que lo vean, a los 5 minutos lo sabe todo el país y las especulaciones son de todo tipo, ¿no? Sí, sí. Abrió el paraguas, entre comillas, tiró las cartas arriba de la mesa porque él va a protagonizar algunos hechos públicos en estos días que podían dar pie a especulaciones. Claro. ¿Felipe? Sí, el mismo sentimiento de consternación cuando recibimos ayer la noticia. Creo que habla bien de Vázquez, habla con las discrepancias que obviamente tengo con él, habla de un hombre de Estado, ¿no? Habla de un presidente que ha estado a la altura de los mandatarios más importantes que ha tenido este país, que ha ingresado en esa galería, ¿no? Independientemente de las discusiones políticas, Vázquez es un estadista, indudablemente. Y ha manejado muy bien este tema, porque muchas veces le hemos criticado a este gobierno el manejo de situaciones de crisis, de la comunicación, de los dimes y diretes, de los trascendidos, de las contradicciones. Creo que Vázquez fue muy claro en este asunto, despejó cualquier especulación que se pueda tejer en torno al tema, comentarios, en fin, yo creo que plantearle a la ciudadanía la situación tal cual es, me parece que habla, de un presidente que actuó con enorme lucidez y el deseo de todos los uruguayos, porque este no es un tema político electoral, hay que ser muy miserable. Yo no he visto muchas redes, pero hay que ser muy miserable para realmente alegrarse de una situación de estas características. Yo creo que las redes mostraron una actitud, por el contrario. Haya habido algunos comentarios. Siempre hay algún desubicado, pero en general, el sistema político uruguayo es reflejo de lo que es la sociedad uruguaya también. Y el sistema político uruguayo, hizo un parate ayer y se solidarizó con la situación y todos los líderes políticos le desearon con enorme franqueza el deseo de que el presidente pueda salir rápidamente de esta situación. Y esto es un hecho que no nos sorprende porque somos así, pero que por ser algo habitual no debemos dejar de mencionarlo, porque nosotros vemos lo que pasa en el mundo, lo que pasa en la Argentina cuando hubo un exmandatario con problemas de salud y las reacciones que tuvieron los referentes políticos de otras colectividades
actores sociales, en fin. Esta es una distinción que una vez más reafirma esa civilidad política que existe en el Uruguay, que es también la civilidad de la convivencia de nuestra sociedad. De todos modos, hay una pregunta pertinente que es cómo impacta esta noticia en la campaña electoral, ¿no? ¿Cómo impacta? Ayer fue clarísimo como que el golpe se sintió y de algún modo bajó la temperatura de la discusión pública, ¿no? Por ejemplo, puede pensarse, cuando haya que criticar al presidente Vázquez en discursos de campaña, no sé, en estos días, las próximas semanas, ¿se va a ir tan firmemente como se habría ido antes de esta novedad? La crítica me parece que va dirigida al Frente Amplio, al gobierno del Frente Amplio, no al presidente. Bueno, pero en algunos casos el propio presidente es el destinatario del cuestionamiento. Algunos de los comentarios que se hacían en los últimos tiempos eran el presidente ausente. Bueno, ¿Dónde por ejemplo. está el presidente? Por ejemplo. Y de repente el presidente ya estaba con sus nanas, ¿no? Y no, bueno. tenía otras nanas, Sí, eso estaba se mal de la sabía, espalda. ¿no? Había problemas con la espalda, que le dificultaba moverse, eso se había argumentado. Entonces, ¿incide en la campaña? ¿No incide en la campaña? Yo creo no lo que veo. sí, vos sabés que yo creo que de alguna manera puede incidir en el tono de la campaña, por lo menos en esta primera etapa del cimbronazo, ¿no? Digo, de la cosa, a ver qué es lo que... De todos modos, yo creo que más allá de todo, y como marcaba Felipe recién, evidentemente, y si uno compara con mi otro país porque ya el 9 me nacionalicé, señores. Compatriota. Con mi otro, que todavía no me aceptó formalmente la Corte Electoral, pero espero que me acepten. Pero digo, si uno compara con las reacciones que había en Argentina, con circunstancias similares, parecidas o lo que fuera, a mí me parece que esa calidad humana del vínculo entre, que además es como muy cercano también el vínculo entre los líderes políticos, ¿no? Ayer, digo, lo del libro de Claudio, digo, había 3 presidentes bien distintos, sin embargo, hablando acerca de un libro de un periodista, digo, es decir, esas cosas en otros países son medio como más difíciles o con menos, o con más rispideces, ¿no? Entonces a mí me parece que esto de Vázquez lo único que puede hacer en todo caso es profundizar o tonalizar un debate que estamos teniendo actualmente, porque estamos en campaña electoral, capaz que atenuar un poquito el tono, que no haya tanta, digo, que no haya por ahí agravios personales o cosas por el estilo, pero bueno, también es el cimbronazo, todavía no sabemos, vamos a ver con el devenir que es cómo va ocurriendo, ¿no? Además hay otro elemento, el presidente estaba bastante ajeno a la campaña electoral, ¿no? Y en todo caso el debate político transcurría, como muy bien se decía, en torno a las gestiones del Frente Amplio, en torno al acumulado de los 15 años de gestiones del Frente. No, por lo menos yo no he percibido que Vázquez haya sido flanco de crítica de parte de la oposición, se ha mantenido al margen, a diferencia de Mujica, recordemos que en el último tramo de la campaña anterior asumió un rol activo como presidente de la República y lo explicitó. En esta campaña... Y muchas de las críticas que se instalan actualmente van dirigidas a lo que dejó el gobierno de Mujica. Por eso, o sea, yo francamente no creo que tenga mayor incidencia. Edgardo, ¿tú qué impresión tenés? Yo tengo la impresión de que lo que puede hacer es despersonalizar la crítica a la gestión gubernamental y globalizarla en el discurso de los líderes opositores, en vez de decir porque el gobierno de Tabaré o Tabaré, todo, a decir el Frente Amplio o el gobierno frentista. En el discurso creo que esa tendencia va a haber, y no creo que modifique más allá de una semana, 10 días, los cuestionamientos que se han hecho. Lo que decía Felipe, en realidad el 1 de marzo de este año dijeron que el presidente se había introducido violentamente en la campaña política por el discurso que hizo en el ante la arena. Sí, claro. O sea, eso está presente, porque si cualquier cosa que haga va a estar presente, pero creo que no va a tener demasiada consecuencias en lo otro, que es lo que sí, los uruguayos tenemos que discutir. Puedo repetir, es un hecho que al ocurrirle al presidente se transforma en un tema de Estado, pero la dinámica del país necesariamente tiene que seguir transcurriendo en los debates que hacen de qué va a pasar en los próximos 5 años en Uruguay. No sé la de la dimensión emocional y de empatía. Hay variables psicológicas que juegan también cuando te llega una situación de esta naturaleza,
que es la identificación con la realidad del presidente, con las circunstancias que caracterizaron la vida de este último mes en su familia. O sea, hay un aspecto del carácter solidario que tiene otro orden, que no sé qué tipo de impacto tiene finalmente colectivamente. Sí. Ahí hay un signo de interrogación. Puede pasar. Sí, además, ojo. Y hay ejemplos de otros países. Ojo, ¿no? Uruguay además tiene una larga tradición de solidarizarse siempre con el pobrecito, no con el ganador. Entonces, eso también puede pesar. Queda el tema abierto, claro. Volvemos sobre él en cualquier momento. Ahora vamos a otro punto de nuestro menú en la mesa.